¿Qué onda, gente? Bueno, espero que anden bien. Soy Manu Zucot. Y bueno, estoy inaugurando el canal de YouTube, que hace bastante vengo diciendo que voy a empezar a tirar reflexiones de la Biblia y en general. Así que bueno, quiero empezar inaugurando mi canal eh, hablando un poco sobre la fiesta de Hanukkah, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante la fiesta de Hanukkah y qué es? En primer lugar, fiesta de Hanukkah es una fiesta judía importantísimo en el cristianismo y muy importante en la escatología cristiana, ¿no? Todas las fiestas son proféticas, conmemoran algo que pasó, un evento que sucedió en el pasado y profetizan un hecho que va a pasar en el futuro. Algunos se cumplieron, como la Pascua, por ejemplo, que es el sacrificio del Mesías y su resurrección, y otras todavía no ocurrieron. Por ejemplo, Sukkot, ¿no? Que tiene que ver con la segunda venida, esa fiesta. Pero, qué es lo que pasa con Hanukkah? Bueno, si nosotros vamos a la Torá, al Antiguo Testamento, Pentateuco, donde está en las órdenes de las siete fiestas, no vamos a encontrar Hanukkah. Y bueno, y ahí es donde vos decís, pero ¿cómo puede ser una fiesta judía y no está en la Torá? Ahí está, ¿no? Que es una fiesta de tipo tradición. No es una fiesta ordenada por Dios, sino que es una tradición del pueblo hebreo. eh, ¿Y cuándo surge esta fiesta? ¿No? En el periodo intertestamentario. ¿Qué quiere decir esto? Entre medio de, en esos 500 años aproximadamente, entre el último libro de los eventos del último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y el Nuevo Testamento, que es Mateo, ¿sí? Los eventos estoy hablando, ¿no? Durante esos 500 años pasó de todo, muy importante. En esos 500 años intermedios, que se le llama la época intertestamentaria, porque está ubicado en ese momento, eh, ¿qué es lo que pasó? Importante. Eh, Ocurre esta fiesta, ¿no? Estaba el templo de Jerusalén y en principio les voy a leer lo que tengo acá. Se le llama también la fiesta de la dedicación, ¿no? Y acá dice, la fiesta de la dedicación, resumen, eh, que se celebra en el mes de diciembre, es conocida ahora como Hanukkah. Conmemora el evento en la historia en que los judíos se levantaron contra las fuerzas de Antíoco Epífanes, el rey Seleucido, que había hecho ilegal la fe hebrea, la fe judía, las leyes de Moisés en ese momento, y había profanado el templo. Fíjense lo que pasó durante esa época que estaban los griegos. Entonces, como les decía, no está esta fiesta nombrada en lo que es la Torá, pero sí está nombrada en el Nuevo Testamento. No, digo, como sabemos que el Nuevo Testamento, la Biblia es un libro judío, en el Nuevo Testamento está Jesús celebrando esta fiesta, como judío que era tradicionalmente, pero fíjense cuál es la sombra de esta fiesta, ahora les voy a explicar. Dice así, la fiesta de la Hanukkah también conmemora la recuperación y purificación del templo de Jerusalén. ¿Por qué recuperación? Porque este rey hizo ilegal la fe judía, un tirano, estaba en contra del Dios de Israel, quería luchar contra el Dios de Israel, igual que el faraón Ramsés y tantos tiranos en la historia, así les fue. Eh, Dice, ¿y la purificación por qué? Porque fíjate, yo todo esto lo resumo, ¿no? Yo no soy teólogo, soy, arranco este canal de YouTube diciendo no soy teólogo, soy un constante estudiante de las escrituras, que admiro a muchos teólogos y trato de rescatar un poco de todos, lo que se pueda. Eh, pero bueno, fíjense, yo todo esto se los tiro en resumen para que ustedes después investiguen, ¿no? Dice así, eh, conmemora la recuperación y purificación del templo de Jerusalén. ¿Por qué purificación? Porque Antíoco Epífanes profanó el templo. Y esto estaba profetizado por el profeta Daniel, que es un libro del Antiguo Testamento súper importante a nivel profético, porque profetiza la primera y segunda venida de Cristo, la primera venida en el tiempo exacto, que esto se llama las profecías de las 70 semanas, ¿sí? Que es el tiempo en el calendario hebreo exacto en el que tenía que aparecer el Mesías. Y eso pasó y la aparición de Jesús tiene que ver con esta profecía. El profeta Daniel dice que va a haber una abominación desoladora, ¿sí? ¿A qué se le llama abominación desoladora?
a la profanación del templo de Jerusalén que Dios le había mandado a Moisés y a Aarón construir el tabernáculo, que luego lo construye Salomón, eh, que es distinto, ¿no? Que sería el templo, y donde estaba el arca del pacto y los elementos sagrados de ese momento. ¿Qué hace este muchacho Antíoco? Agarra un cerdo y lo sacrifica en el templo de Jerusalén. Bueno, el cerdo es un animal prohibido en la ley. Hasta ese momento los judíos no lo podían comer. Es una cuestión más que nada de salud, ¿no? Porque el chancho come basura, y si comías chancho en ese tiempo, te estabas comiendo lo que estaba comiendo el chancho, ¿no? Los nutrientes, la grasa y todo lo que el chancho tiene que hace mal, que intoxica al organismo, más lo que él come el chancho, o sea, no es como hoy que está criado, ¿sí? Esa era parte de la dieta kosher que tenían que guardar en ese momento. Y bueno, hay mucho simbolismo ahí atrás, ¿no? Eso de comer basura, eso de comerte cualquier verso, de creerte cualquier cosa. Proverbios dice, Proverbios de Salomón, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. O sea, esto se trata de una fe con argumentos, ¿no? Con historia, con elementos históricos, arqueológicos, etc. Por eso no se trata de simplemente creer por creer, sino que ir a la evidencia, ir a la historia, ir a la manifestación de esas cosas, ¿no? Y bueno, hago este redondeo para hablar de que, bueno, sacrifica un cerdo y también mete una estatua de Zeus, dios falso. Se anima a hacer todas esas cosas en el templo de Jerusalén, y eso hace que se inicie una revuelta en contra de él. La revuelta de los buenos contra los malos, ¿no? El levantamiento de los buenos por sobre los perversos, los malignos. La revuelta de los macabeos. Por eso esto se encuentra en el libro de los macabeos, que son libros históricos a nivel bíblico. No lo vas a encontrar en la Biblia, no son libros de la Biblia, pero sí son libros históricos súper importantes, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, ¿no? ¿Por qué a nivel escatológico? Eso es lo que quiero explicar. ¿Por qué es importante a nivel escatológico el estudio de las profecías del fin, este libro? Bueno, los macabeos encontraron providencialmente una jarra de aceite de oliva puro. Gracias a lo que a eso pudieron encender las velas, que estaba todo prohibido. Te pudieron encender las velas de la menorá, el candelabro de 7 brazos que estaba en el templo, y solamente quedaba eso de aceite. Y ocurrió un milagro en ese momento que ahí estoy buscándolo, lo tenía acá. Bueno, acá dice, durante los 8 días de Hanukkah, estas luces son sagradas. ¿No? Por una cuestión de tradición, ¿no? Dice, bueno, se acostumbra a leer la Torá, lleva toda una tradición que hasta hoy en día los judíos lo siguen haciendo, ¿no? Las comidas y todo lo que se hace, pero el milagro de Hanukkah es que las velas de la menorá se mantenían encendidas cuando no había aceite, entre otras cosas. Esta revuelta fue liderada por Judá Maccabi, por eso de los macabeos, pueden investigar su familia, de dónde viene, etc. Él inicia la revuelta donde logran dedicar el templo al Señor, ¿no? Por eso se llama la fiesta de la dedicación. Daniel habla de esto, diciendo, va a venir una abominación desoladora que pasó con Antíoco, fiesta de Hanukkah. Pero es una profecía, y vuelvo, es una profecía de cumplimiento múltiple. Existen en la Biblia profecías de cumplimiento múltiple. Hablo bajito porque es de noche, ¿sí? Más que nada por eso, pero voy a hacer varios estudios, así como estoy haciendo ahora a la noche, que tengo más tiempo, estoy más tranquilo, puedo leer, tomarme el momento. Volviendo. Daniel profetiza la abominación desoladora, se cumple en Hanukkah. Jesús después dice que esa abominación desoladora va a volver a repetirse, ¿sí? Jesús dice, lean el profeta Daniel, parafraseando, y habla de que esto va a volver a repetirse.
Y después Jesús dice que el templo de Jerusalén, que era el segundo templo que estaba construido en la época de Jesús, iba a ser destruido. ¿Sí? 70 años después de Cristo, y dijo Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. 70 años después de él, los romanos destruyen el templo y se llevan cada piedra que queda, hasta el oro, todo lo. Por eso dice literal, no queda piedra sobre piedra, se llevan todo. Y ahí voy a lo importante, ¿no? Que es lo siguiente, siguiendo esta línea. Después, Juan habla de que la abominación desoladora se va a volver a ocurrir, ¿sí? Van a volver a profanar el templo de Jerusalén con elementos sagrados de Dios en la tierra, mandados por Dios. Pero ¿cómo van a profanarlo si no hay templo? Fue destruido en el 70 después de Cristo. Bueno, Juan habla de que el anticristo va a dar la orden para levantarlo, el templo, en un estilo de estafa al pueblo judío, donde gran parte del pueblo judío lo va a rechazar y otros le van a creer, se van a comer el verso. Y el anticristo va a profanar nuevamente el templo. Por eso hablamos tanto dentro del cristianismo de la construcción del tercer templo. Y es tan importante a nivel profético, y se está hablando hoy en día. El mismo presidente de Argentina está hablando de eso. Todo el mundo, los judíos están ansiosos por hacerlo. No lo hacen solamente porque si tienen que construir ese templo a donde está la mezquita musulmana y compartir el lugar, y eso desataría una guerra peor que la que hay ahora. O sea, fíjense, por eso dice que el anticristo va a ser un pacto de paz, ¿no? Falso. Bueno, así como Antíoco Epífanes profanó el templo, como los romanos lo destruyeron en su momento, profetizado por Cristo, que también representaba el fin del antiguo pacto, la destrucción de ese templo, porque Jesús inauguraba un nuevo pacto que es este, que ya no depende de los ritos de sacrificio de animales y eso, porque ya la redención fue hecha para nosotros, que fue el sacrificio del Señor. Pero también habla de que cuando se reconstruya, se va a profanar. Para que algo se profane tiene que tener cosas sagradas, y justamente eso es lo que tiene el templo de Jerusalén. Así que esa es la importancia de Hanukkah a nivel escatológico en el cristianismo, ¿sí? Y les quiero leer antes de cerrar. Pueden seguir investigando sobre la fiesta de Hanukkah. Puedo hacer un video por ahí indagando un poco más sobre esto, pero ahí les lanzo más que nada lo principal. Si ustedes van a Juan, ¿sí? Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22, fíjense, dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Ya te nombra que hay una fiesta de la dedicación en el Nuevo Testamento. Por eso les digo, no la van a encontrar en el Antiguo, sí, pero sí en el Nuevo, porque está, como les repito, como les digo, en el periodo intertestamentario. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos, que cuando dice judíos muchas veces se refiere a la parte del Sanedrín, que era una casta corrupta de ese tiempo que se había corrompido, que eran los fariseos, saduceos, que tenían distintas creencias, ¿no? Pero todos creían en Dios. Y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: ya os lo he dicho, y no creéis. O sea, ya lo repitió un montón de veces. Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Palabras de Jesucristo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Sí? Y concluyo con toda esta cuestión escatológica sobre Hanukkah y eso, hablando un poco de cristología, la teología básica de la naturaleza de Cristo. Yo y el Padre uno somos. La palabra para uno, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero Jesús habló arameo, y arameo es un derivado del hebreo antiguo. La palabra que usaba era ejad, y hay que entender algo importante, ¿no? Hay dos palabras para uno en hebreo.
Una es Yahid, que quiere decir uno simple, literal, como entendemos uno, nosotros, en latín, uno simple. Y Ejad quiere decir uno también, pero compuesto, ¿sí? Una unidad compuesta, un uno y una unidad compuesta, tiene ese significado. Y esa es la palabra que usa Dios mismo de su boca cuando dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está hablando de que hay un Dios, ¿no? Pero está usando la palabra Ejad, no Yahid. ¿Qué está queriendo decir? Que el cimiento del monoteísmo cristiano, que es netamente trinitario, es el cimiento de la doctrina de la Trinidad que creemos, es la palabra Ejad, porque después se sigue en la revelación progresiva de la Biblia hablando sobre esto, pero este es el cimiento. Por eso cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, está usando la palabra Ejad. Está queriendo decir que son una unidad compuesta, una familia. ¿Sí? Dios es una familia. Y esa familia se ama tanto que quería compartir esa alegría que tenía. Y nos creó a nosotros, ¿no? Ese es el propósito de nuestra existencia. Eh, Cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, está diciendo no que son el mismo, es una doctrina falsa que se llama unicidad, modalismo, tiene varios nombres, lo solo Jesús, es una herejía rechazada por la iglesia de antaño. Lo que está diciendo es que uno somos, en plural lo está diciendo. Está diciendo que están unidos en la misma esencia, los dos son iguales en cuestiones de poder, tienen distintos roles, son distintas personas, ¿sí? Eh, pero son uno, están unidos, son una familia. Yo y el Padre uno somos. Y en un momento Jesús dice que todo lo que tiene el Padre es de Él, no netamente. Así que concluimos este estudio, pequeño resumen de la fiesta de Hanukkah judía y sus referencias y su sombra profética y sus referencias escatológicas hacia el fin, relacionadas al tercer templo de Jerusalén y al anticristo, a la profanación futura que va a haber en el templo, que va a desatar un desastre en la gran tribulación. Concluimos esta pequeña reseña de Hanukkah hablando de lo principal, ¿no? La base de nuestra fe. Jesucristo es Dios, netamente. Así que bueno, cracks, que sigan estudiando la fiesta de Hanukkah, sigan estudiando todo este tema que es fascinante. Y bueno, Cristo viene pronto, los tiempos se aceleran, estamos ahí nomás de que todas estas cosas empiecen a suceder. Lean la parábola de la higuera y síganme en mi canal de música, Manu Sukot, es mi canal donde subo toda la cuestión del proyecto musical, ¿no? Así que bueno, acá también obviamente voy a estar subiendo cosas relacionadas a eso. Así que bueno, chicos, Dios los bendiga mucho y bueno, nos vemos en la próxima Reflex.